en otras oportunidades sobre el sistema nervioso parasimpático. Es parte del sistema nervioso autónomo y está originado en 4 pares craneales, como ustedes los están viendo allí, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Esos pares craneales que contienen información del sistema nervioso parasimpático nos van a dar una función importante en el sentido de lo que en algún momento hemos hablado y seguramente otros especialistas les han también tratado el tema, sobre la recarga de energía. El sistema nervioso parasimpático se le atribuye la función de la tranquilidad, del reposo, de los estados de placer, por llamarlo así. El sistema nervioso parasimpático, entonces, pues es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo, como ya estamos diciendo, y tiene 2 representaciones grandes. Una es en el tallo cerebral y la otra es en la médula espinal lumbar. En el tallo cerebral, pues como también ya mencionamos, están los pares que están allí enumerados, que ustedes están viendo en esta zona, y los pares raquídeos sacros, que están mencionados como las divisiones segunda, tercera y cuarta de ese segmento sacro de la médula espinal. El 75% de las fibras de estos nervios descienden por los nervios vagos, es decir, del sistema nervioso parasimpático. Por eso el nervio vago, desde el punto de vista autonómico, es tan importante y regula muchas de las funciones que vamos a revisar de manera breve en esta clase, inervando las vísceras y las funciones de muchas de estas vísceras, pero funciones que tienen que ver, como lo dije, con la relajación, la tranquilidad, la zona de confort. Entonces, inervando el corazón, pulmones, esófago, vísceras abdominales, el hígado, la vesícula biliar, todas las vísceras, porciones superiores de los ureteres. Estas funciones están dadas hacia una estabilidad dentro del punto de vista fisiológico, como es un ritmo cardíaco tranquilo, una dilatación de los bronquios que no exagera pues los límites de la normalidad. Eso se refiere a que los pulmones en ese momento, como están ustedes en este momento mismo, están respirando de forma tranquila, de forma pausada, no están expuestos a ejercicio ni esfuerzo físico, y eso nos genera entonces una función de predominio parasimpático dado especialmente por el nervio vago. También al inervar el esfínter del iris, como lo vimos en clase de pares craneanos, con su núcleo del parasimpático del tercer par, el núcleo de Edinger-Westphal a nivel del mesencéfalo, estas neuronas y estos axones van a dar una contracción pupilar. Nosotros cuando estamos a la defensa, a la defensiva, en la huida o en la lucha, vamos a necesitar que entre más luz a nuestra pupila para poder interpretar mejor los peligros y las cosas que puedan exponer nuestra integridad. Con el sistema nervioso parasimpático no necesitamos tanta luz, no necesitamos dilatación de los bronquios, tampoco cohibimos la digestión, como sucede al contrario en el sistema nervioso simpático, y se dan todas las funciones gástricas de asimilación de los nutrientes que nosotros tomamos. Entonces toda la digestión está dada por el sistema nervioso parasimpático. Asimismo, la función del peristaltismo, del colon, la función hepática para liberación de enzimas, la vesícula biliar se contrae gracias al sistema nervioso parasimpático, la producción de hormonas pancreáticas y el control superior de la vía urinaria. También existe una inervación dada a las glándulas lacrimales con los núcleos salival superior y salival inferior, que da inervación a glándulas nasales y submandibulares, también a la parótida. Acuérdense que la parótida está inervada especialmente por el nervio facial, una rama parasimpática del facial que está ubicado su núcleo a nivel del tallo cerebral en el núcleo salival superior. El glosofaringio inerva el núcleo salival inferior, entonces es al que le corresponden las glándulas submandibulares, y las funciones lacrimales y nasales, que pueden ser parcialmente controladas por nosotros, tienen inervación parasimpática. Los nervios
pélvicos o erigentes, entonces tiene unas fibras sacras que inervan el colon descendente, el recto de la vejiga y los tercios inferiores de los ureteres, como ya lo han visto en la diapositiva previa, y alguna parte de los genitales externos de función involuntaria, o sea, sistema nervioso autónomo. Esto funciona queramos o no queramos. Hay unas neuronas preganglionares. Estas quiere decir que no hacen sinapsis sino hasta llegar al órgano efector. Y su neurotransmisor principal es la acetilcolina. Esto para efectos de funciones de tracto digestivo bajo y de genitourinario y función sexual. Las neuronas postganglionares se encuentran en la pared del órgano y también son colinérgicas. Todas estas vías nos van a llevar a ese funcionamiento involuntario de todas nuestras vísceras tóraco-abdominales y algunas glándulas que ya mencionamos del tracto digestivo superior, como son las glándulas salivares parótida y submandibular. Funciones del sistema nervioso parasimpático, ya lo hemos mencionado previamente, está la miosis o contracción de la pupila. Recuerden no confundir la miosis con la miasis. La miasis es una infestación parasitaria por larvas, o sea, gusanos, a nivel subcutáneo, a nivel muscular. La miosis, un término muy similar y suelen suceder estas confusiones, y no es raro, es la contracción del esfínter de la pupila, del músculo del iris, que corresponde una vez más al núcleo parasimpático del tercer par de Edinger-Westphal ubicado en el tallo cerebral, a nivel del mesencéfalo. La estimulación sobre las glándulas produce secreción nasal, produce lágrimas, produce saliva y además de ácido clorhídrico a nivel del estómago y enzimas pancreáticas que ustedes saben que son lo que nos va a dar una adecuada digestión y asimilación de los nutrientes. También produce la sudoración palmar y tiene un control sobre la sudoración palmar. Hace un descenso de la frecuencia cardíaca, una disminución de la fuerza del corazón, es decir, el corazón late con más tranquilidad, más relajado, no necesita estar taquicárdico, es una función del sueño, una función del descanso, del relax. La vasodilatación de las arterias coronarias también tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático. Por eso cuando se hace una estimulación del vago, se corre el riesgo de hacer una vasodilatación coronaria, lo cual genera una baja perfusión del miocardio y nos puede llevar a un estado de infarto. Esto en situaciones extremas y de patología. Yo no estoy hablando pues de que esto suceda espontáneamente, pero es una de las explicaciones en un sobrefuncionamiento del parasimpático o una sobreestimulación del mismo. Y la broncoconstricción, como ya también habíamos hablado de esta parte, que genera una menor entrada de aire porque no necesitamos mucho oxígeno, ni mucho consumo, ni hay demanda suficiente ni necesaria de oxígeno en el estado de relajación. Se aumenta el funcionamiento de la digestión, del peristaltismo intestinal, el vaciamiento de la ampolla rectal y se aumenta el tono intestinal precisamente para esta función. Entonces, cuando se aumenta el tono intestinal, nosotros podemos contener mejor el bolo alimentario en cualquiera del recorrido que hace a través del tracto, mientras que cuando hay otras situaciones, por eso se produce relajación intestinal, relajación del esfínter y se produce enuresis y encopresis. Espero que entiendan esos términos, la enuresis y la encopresis. La relajación de los esfínteres intestinales entonces también facilita el vaciamiento intestinal voluntario, lo cual se genera más o menos a los 2 años de edad en el neurodesarrollo de los niños. Ellos ya deben controlar esfínteres tanto vesical como rectal, pero primero se controla el vesical y después el rectal. Hay una ligero aumento en la síntesis del glucógeno, una gluconeogénesis que lo da también control del sistema nervioso parasimpático, una contracción de la vesícula biliar para efectos de digestión, a través de la ampolla de váter. Ustedes recuerdan todo eso de la vía biliar mejor que yo. Se libera esta sustancia de contenido biliar y nos mejora también la degradación, especialmente de alimentos pesados como los granos, frijoles, lentejas, garbanzos y este tipo de alimentos. La contracción del detrusor de la vejiga hace que podamos controlar mejor y podamos efectuar una mejor micción, mientras que la alteración de este músculo
y el sobrefuncionamiento del sistema nervioso simpático nos produce todo lo contrario, una alteración en el control del detrusor de la vejiga. Entonces se produce una relajación de esfínter anormal, lo cual hace que se genere una enuresis. También se produce relajación del trígono vertical y eso favorece el vaciamiento, llenamiento de la vejiga y vaciamiento controlado. Y la función agresiva del sistema nervioso parasimpático en medio de todo este sistema de relajación es la erección. Esto tanto para hombres como para mujeres. Recuerden que la erección se produce en el pene y se produce en el clítoris. Esto está mediado, y ya lo hemos mencionado en algún momento también en otra clase, está mediado por neurotransmisores y sustancias químicas endógenas, como por ejemplo el cortisol, y esto genera mayor producción durante el sueño profundo cerca de la madrugada. Bueno, básicamente el sistema nervioso parasimpático entonces nos da unas funciones específicas sobre los órganos viscerales que nos llevan a la relajación, que nos llevan a un estado de tranquilidad y que nos produce desde las neuronas ubicadas en el tallo cerebral unos prolongaciones, unas conexiones neuronales donde desde el núcleo del tercer par, el núcleo salival superior que ya les mencioné, que inerva el núcleo lacrimal, el glosofaringio que se compone del núcleo salival inferior y que estas fibras parasimpáticas del nervio glosofaringio nos van a inervar la glándula submandibular, y el núcleo dorsal del vago que no les había mencionado, que también queda en la porción inferior del bulbo raquídeo. Los axones de estas células nerviosas de conexión son mielinizados y salen del tallo cerebral a través de los pares craneanos que mencionamos. Recuerden que son 4, tercero, séptimo, noveno y décimo. Las células nerviosas de conexión a nivel del sacro se hallan en la sustancia gris del segundo, tercero, cuarto, cuarto y cuarto segmento sacro de la médula espinal. Estas células no son muchas, entonces no forman una columna formal, valga la redundancia, a nivel de la médula espinal, sino que forman un conglomerado de células en los tractos laterales. Y los axones mielínicos salen de la médula a través de las raíces anteriores de los nervios espinales correspondientes, es decir, a nivel del abdomen y a nivel de la pelvis. Luego se forman los nervios sacros y estos a su vez forman los nervios esplácnicos de la pelvis. Esos nervios esplácnicos pues dan inervación a parte del tracto intestinal bajo. ¿Sí? ¿Sí? Qué pena, una pregunta. ¿Podría repetir toda esa parte de la organización y como el barrido, el sistema que estaba diciendo? Es que me enredé. Claro que sí. Las células que componen el sistema nervioso parasimpático entonces inician en núcleos que están a nivel del tallo y a nivel de la médula espinal. A nivel del tallo están ubicados en el mesencéfalo, el tercer par, en el puente, el del séptimo y el noveno par, y en el bulbo raquídeo, el del décimo par. Esos núcleos corresponden al núcleo parasimpático de Edinger-Westphal, que corresponde al tercer par, el núcleo salival superior y el núcleo lacrimal, que corresponden al séptimo par y están ubicados en el puente. El glosofaringio, que contiene, el noveno par, que es el nervio glosofaringio, tiene unos núcleos que son el núcleo salival inferior, que corresponde a uno derecho y uno izquierdo y que inervan las glándulas submandibulares. Y finalmente el nervio vago, con el núcleo dorsal del vago a nivel del bulbo raquídeo, médula oblonga, donde están los cuerpos neuronales que van a formar este núcleo y que van a descender por el nervio vago hacia las vísceras toracoabdominales. Los axones de estas células, que son mielinizados, salen del encéfalo dentro de esos 4 pares craneanos. Los repito una vez más: séptimo, noveno, décimo y el tercer par oculomotor. Esas células nerviosas hacen unas conexiones sacras y tienen como una sinapsis a nivel de la médula espinal sacra en las metámeras segunda, tercera y cuarta, donde
S2, es decir, las raíces S2, S3 y S4 tienen que ver con el control de las vísceras pélvicas y a una parte de las vísceras abdominales inferiores, es decir, del segmento terminal del colon, esfínter rectal y este tipo de estructuras que son inervadas por ese sistema nervioso parasimpático de las raíces sacras. Les repito una vez más, raíces sacras S2, S3 y S4. Esas corresponden al sistema nervioso parasimpático inferior. El sistema nervioso parasimpático inferior es el de los pares craneales que ya hemos mencionado varias veces. Como son tan poquitas células, no son como las del sistema nervioso simpático, que esas sí forman un plejo. Entonces, estas no alcanzan a formar ni un plejo, ni tampoco una columna a nivel de la médula espinal, como hacen los cordones laterales y el tracto espinotalámico lateral. Realmente son neuronas muy escasas comparadas con las demás y solo se encuentran a este nivel de la médula espinal sacra. También recuerden que la médula espinal solamente desciende en el adulto hasta nivel T12-L1. Eso significa que la médula espinal sacra, terminando en L1, es donde se ubica parte del sistema nervioso parasimpático lumbar. O sea, el componente lumbar está ubicado allí. Ya por debajo de L1 lo encontramos en raíces de la cuerda de caballo y las vísceras desarrolladas esas estructuras para ir a innervar las vísceras abdominopélvicas. Muchas de estas raíces terminan formando, después del plejo lumbar, los nervios esplácnicos pelvianos, que son los que van a innervar esas vísceras bajas. O sea que de las raíces S2, S3, S4 vamos a obtener muchas de las ramas, la gran mayoría de las que forman los nervios esplácnicos, que van hacia las vísceras pelvianas. El neurotransmisor predominante de estas estructuras es la acetilcolina y tenemos unos ganglios a nivel cefálico, a nivel de los nervios, craneales, que son los ganglios ciliar, esfenopalatino, submaxilar y el ganglio óptico. No los tengo en la diapositiva, me disculpo por eso, no sé por qué lo omití, se me olvidó. Esos ganglios parasimpáticos craneales, lo repito, ciliar, esfenopalatino, submaxilar y óptico, son predominantemente colinérgicos, Doctor, formados por neuronas. ¿Sí? qué pena. Es para preguntarle si usted está pasando diapositivas, porque si No, no, listo. no. Por eso les digo que me disculpen que no los incluí en las diapositivas, porque no los tengo allí. No, es que a veces sí se pasan las diapositivas y se quedan pegadas en una sola, entonces era para preguntarle. Gracias. Sí, no los tengo allí, por eso les pido disculpas porque los olvidé enumerarlos. Por eso se los he repetido y se los vuelvo a repetir. Los ganglios parasimpáticos del cráneo son el ciliar, el esfenopalatino, el submaxilar y el óptico. Ellos son conformados por cuerpos de neuronas colinérgicas, que son los que van a dar la información inicial de los nervios que ya mencionamos para las funciones de los órganos que también ya mencionamos. O sea que la inervación nace en estos, hace una, digamos, sinapsis de los núcleos iniciales en esos ganglios y de allí van a los órganos efectores que ya hemos mencionado en varias ocasiones. En ciertas localizaciones, las células ganglionares se ubican en plejos nerviosos. Hay un plejo que es el plejo cardíaco, otro plejo que es el plejo pulmonar. Son muy pequeños y muy difíciles de ver en disecciones anatómicas. El plejo mientérico o plejo de Auerbach y el plejo mucoso o plejo de Meissner. Esto lo encuentran mejor ustedes en los libros de anatomía y en los atlas. No lo enumeré porque pues no voy a hacerles a ustedes preguntas tan explícitas desde el punto de vista funcional y fisiopatológico de la neuroanatomía. Pero ustedes tienen que saber que están, que existen y que forman parte del sistema nervioso parasimpático. Esta clase es muy corta, dado que a mí inicialmente me habían pedido que hablara del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático, aparte del tálamo y sus conexiones. Luego me la recortaron solamente el sistema nervioso parasimpático y pues es una revisión muy corta de estas estructuras. El sistema nervioso simpático parasimpático, en conclusión, hace la menor parte del sistema nervioso autónomo y las funciones más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta y recordar para su práctica es que el sistema nervioso parasimpático predomina en su función para momentos de tranquilidad,
de relajación, de placer, donde el organismo no necesita ejercitar ni sus músculos, ni aumentar la frecuencia cardíaca, ni hacer broncodilatación, todo lo contrario. Entonces, vamos a una situación de estrés cuando ustedes terminan su semestre, están en vacaciones, se van con sus familias a pasear y ojalá puedan ir a un sitio descansado en una cabaña, en una colina o al mar en una playa, lo que les guste más, o si se quedan en su casa descansando, van a sentir el predominio del sistema nervioso parasimpático. Entonces hacen mejor digestión, hacen menor sudoración, hacen miosis, o sea, contracción de la pupila, no necesitan mucha luz, necesitan al contrario descansar, entonces la luz pues que lo molesta a uno para poder descansar y para dormir, por eso uno prefiere dormir con la luz apagada y el sueño es mucho más reparador en la noche que en el día. Adicionalmente a esto hay gluconeogénesis, o sea que hay una mejor transformación del glucógeno en energía que se va a acumular para el momento en que la necesitemos, que es cuando predomina el otro sistema nervioso autónomo, que es el simpático. Y se prepara el organismo para el descanso, para reparar las energías, para reponer energías, para activar todo su sistema de producción de algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol, que como les he dicho varias veces, es una hormona que se produce en horas pico hay una hora pico en la madrugada, a las 4:30 o 5 de la mañana, y otra que es a las 4 de la tarde. Pero se produce mayor volumen de cortisol en la madrugada cuando uno está dormido, cuando uno duerme bien, cuando tiene la oportunidad, mejor dicho, nosotros los médicos no tenemos tanta producción cuando ya estamos ejerciendo, y los estudiantes de medicina, pero cuando una persona que no trabaja en horarios nocturnos, que no tiene que hacer guardias, que tiene que trasnochar, puede dormir en horas adecuadas, produce mayor cortisol en horas de la madrugada. Respecto al sistema nervioso parasimpático, también es importante mencionar que nos regula la frecuencia cardíaca, que la disminuye, que la pone en un ritmo más tranquilo, coloquialmente lo llamamos ritmo sinusal, un ritmo que nos da menor esfuerzo y menor consumo de catecolaminas, muy importante que también lo tengan en cuenta, y que nos produce una mejor oxigenación de todo el organismo, especialmente del cerebro, que es el órgano que más oxígeno consume por gramo de tejido. Básicamente esto es lo que podemos revisar nosotros del sistema nervioso parasimpático. No sé si tengan alguna pregunta y si quieren algún aporte con respecto al sistema nervioso simpático, que yo tengo esa clase montada, pues se las puedo dictar, pero si no, pues esto sería la revisión muy global de lo que se habla del sistema nervioso parasimpático. No hay mucho más que decir con respecto a la función, con respecto a la patología, pues sí habrá otras cosas, pero también habrá otras clases para eso. No sé si ustedes tengan algo adicional para preguntar. Doctor, ¿usted sabe el sistema simpático? Perdón. ¿Usted sabe a qué doctor ¿Quieren que le revise el simpático? No, doctor, que si usted sabe a qué doctor le correspondió el simpático. A ver, yo voy a revisar acá lo que me llamaron. Denme un segundito. Pues en el programa que estoy viendo acá, que me mandó el doctor, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora el nombre del doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Ay, vea, eso es un lapsus, pero no veo aquí nadie que les vaya a hablar del sistema nervioso simpático. Qué curioso.
No, no lo veo mencionado acá. Y nadie les ha hablado de eso. Doctor, si no estoy mal, está programado con la doctora Cárdenas la Ah, otra bueno, semana. espérate, yo reviso la doctora Cárdenas porque solamente estaba mirando unos temas. Sistema nervioso periférico con el doctor Peláez. ¿Y en qué horario ustedes saben? A ver, la siguiente semana. Tienen clase con la doctora Tavera. Sistema nervioso simpático, doctora Karen Cárdenas, octubre 26, se los van a dictar de 7 a 9 de la mañana. Sí, aquí lo tengo. Aquí Doctor, lo una tengo. pregunta. 26. ¿Sí? Es que yo tenía, digamos, con lo de los núcleos, el del séptimo, ese salivar superior, ¿y cuál otro? Bueno, el séptimo par tiene básicamente dos núcleos. Uno es el núcleo salivar superior, que es el núcleo que inerva la glándula parótida. Ese núcleo, pues, que está ubicado a nivel del puente, tiene una función muy importante en cuanto a la salivación, que se inactiva, digamos que disminuye su función cuando está predominando el estado de alerta, cuando está predominando. Por eso uno hace boca seca cuando se asusta o cuando está agresivo, no se le seca la boca. O cuando hay personas que les da pánico escénico, entonces tienen que hacer una presentación y eso les produce boca seca. Por eso también ustedes han visto que las conferencistas siempre les ofrecen vasos con agua para que tengan eso presente allí. Entonces, uno es el núcleo salival superior y el otro es el núcleo lacrimal. El núcleo lacrimal que pues básicamente va a inervar las glándulas lacrimales principales, las más grandes, las que están ubicadas a nivel del canto externo. Están ubicados a nivel del puente y son núcleos que van a tener una función mixta en cuanto en el sentido de que ellos controlan parcialmente la producción de algunas de esas sustancias. El núcleo salival superior es totalmente autónomo, pero el núcleo lagrimal no tanto. Ustedes han visto que hay personas, entre esos los actores, que son capaces de generar, estimular la salida de lágrimas. Sin embargo, cuando uno come una comida muy picante o cuando uno tiene una irritación nasal, por alguna razón, estas sustancias generan un lagrimeo que es incontrolable. O sea, uno por más que no quiera, termina con las lágrimas cuando uno hace broncoaspiración con saliva o con algún alimento X y empieza a toser, termina finalmente con los ojos llenos de lágrimas y es una estimulación de ese núcleo lagrimal. Entonces son dos, salival superior y lagrimal. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, con gusto. Sí, a mí esta clase realmente como la programaron este semestre no me agradó mucho por eso, porque queda muy cortado. Miren ustedes que del sistema nervioso simpático tampoco hay así pues gran extensión por contarles a ustedes. La revisión anatómica de esto es difícil, es más fácil de todas formas la del simpático a nivel de práctica de anfiteatro, porque es muy grande, está ubicado a nivel de la columna de la médula espinal torácica, mientras que el sistema nervioso parasimpático es bastante difícil de ver. Son ramos muy cortos, muy pequeños, muchas de esas fibras son desmielinizadas, entonces son aún más delgadas y pues sin microscopio la cosa es muy complicada. No sé si tengan alguna otra pregunta, si queda claro. Doctor, una pregunta es que yo no sé si escuché mal, pero usted, las primeras, o sea, las primeras neuronas se hallan en la sustancia gris del cuarto y quinto segmento de la médula. No, 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 no.
estamos hablando de la médula espinal lumbar. Y la médula espinal lumbar o lumbosacra, digamos, los segmentos sacros de la médula espinal, para que quede más claro, segmentos sacros de la médula espinal no están ubicados dentro del hueso sacro, pero son segmentos que se nominan de acuerdo a las funciones y de acuerdo a las metámeras. Entonces, los segmentos parasimpáticos de la médula espinal son S1, S2, S3 y S4. Esas tres metámeras conforman el componente parasimpático de la médula espinal sacra. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por mi parte, todo claro, doctor. Por mi parte también, doctor, está todo claro. Bueno, muchas gracias. Yo pues voy a hacer la sugerencia a la facultad para que esta clase no quede tan partida. La verdad que pues teníamos un tema muy diferente antes y esta vez no sé por qué lo partieron en tantos docentes al mismo tiempo. Es mucho más productiva en forma presencial, obviamente, pero pues entendiendo algunas de las razones de ustedes, pues hoy no tengo ningún problema en hacer esta clase virtual, que la verdad estoy pues no muy conforme con las clases virtuales, ustedes lo saben. Si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto, si no, pues ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan una buena tarde y estoy a su disposición para lo que se les ofrezca, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, mucho doctor. gusto. Feliz tarde, que estén bien.